Decíamos que ayer en la tarde, alrededor de las 3:30, 4 menos cuarto, rápidamente recorrió, digamos que circuló por los circuitos informativos locales la noticia de que estaba ocurriendo realmente una catástrofe en Punta del Este, en el sentido de que, bueno, si bien las personas estaban a resguardo de esa catástrofe, se trataba de la destrucción, del fuego destructor de uno de los edificios más lindos de la calle 20, casi la calle 25, un estilo español antiguo que pertenece concretamente a la Punta del Este, que comenzó a crecer, la de nuestros antepasados, uno de los testigos de una época que se vivió. Era impresionante observar las lenguas de fuego a través de la imagen que la televisión enviaba en directo, ¿no? Sí, en las redes sociales empezaban a circular fotografías de las personas que estaban transitando por el lugar y que tomaban instantáneas con sus celulares o con máquinas de fotos y que enseguida las subían a Twitter y estaban circulando. Y además fue una novedad que llegó, por supuesto, a la vecina orilla en Argentina. Sí, porque hay argentinos viviendo allí, había, ¿verdad? También uruguayos. Se habla de algunas imprevisiones, de algunas circunstancias que dificultó la tarea de los bomberos. Estamos en línea con el alcalde de Punta del Este, Martín Laventure. ¿Qué tal, Laventure? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto hablar con ustedes. Gracias por recibirnos. Bueno, en la mañana y a esta hora ya totalmente dominado, ¿verdad?, el siniestro. Sí, efectivamente, ya en horas de la noche estaba bastante dominado y van a continuar los bomberos trabajando durante el resto de la noche, porque hacia el interior del edificio, bueno, todavía la situación era complicada, pero por lo menos ya en la tardecita ayer se había logrado dominar y evitado la propagación hacia edificios vecinos, que había sido la primera preocupación, ¿no? Claro. Pérdidas totales en el segundo piso, pérdidas casi totales en el primero, pero en la planta baja se mantuvo el edificio bastante intacto. Sí, esa es la impresión. Nosotros tuvimos oportunidad ya de ingresar ya a finales del trabajo, por lo menos del trabajo inicial de los bomberos, y esa era la primera lectura, ¿no? También lo que nos decían las autoridades, que había que esperar a que culminaran los trabajos, había que ver también cuáles eran los efectos del agua, ver todo lo que podía ir pasando a lo largo de la noche para evaluar finalmente las pérdidas y además, y esto es lo más importante, para evaluar la respuesta de la estructura, ¿no? Que en una primera inspección aparentemente habría resistido, pero bueno, había que esperar, como decíamos, la culminación del trabajo y ver en horas de la mañana efectivamente cómo quedaba la estructura. Claro, ¿cuántas habitaciones tenía esto que funcionó durante un tiempo como hotel? Alrededor de 50 habitaciones. 50 habitaciones. ¿Hay alguna cifra oficial que se haya dado sobre cuántas son las afectadas? Ayer se hablaba de 35 aproximadamente. Sí, un poco lo que decían recién en el informe, ¿no? Las plantas más altas en principio estarían totalmente destruidas y bueno, ahí estaría en relativas buenas condiciones la planta inferior, la planta baja. Laventure, a propósito de todo esto, vamos a hacer un poquito de historia, a ver si nos ayuda. Este es uno de los sitios que uno podía identificar perfectamente, estaba muy cerquita del puertito de Punta del Este, ¿verdad?, a escasas 2 cuadras de la Rambla, en una de las zonas, en plena península. Me imagino además que ayer el viento precisamente debe haber incentivado mucho el fuego. No, sin duda, ese fue uno de los problemas, ¿no? Claro, es uno de los edificios que uno podría singularizar perfectamente, nada que ver con la arquitectura moderna que ha aparecido en Punta del Este en los últimos tiempos, sino especialmente y concretamente se podía uno encontrar con los vestigios de lo que fue Punta del Este en el pasado. No, sin duda, digo, uno de los pocos edificios emblemáticos con alrededor de 100 años de antigüedad, y ayer decíamos, ¿no?, realmente desde el punto de vista, una mezcla de sensaciones, por un lado la bronca, la impotencia de una pérdida que desde el punto de vista patrimonial es irreparable, también el alivio al comprobar, bueno, que no se habían producido víctimas de ningún tipo de lesiones, ni por suerte ninguna vida, pero a medida que pasan las horas y uno ve las consecuencias en algo que, como recién decíamos, es irrecuperable, ¿no? Porque es parte
la mejor historia de Punta del Este, que se había logrado conservar, que se había reciclado, recuperado, que tenía realmente el carácter prácticamente de patrimonio histórico. Bueno, cuando se dan situaciones de este tipo, la verdad que la tristeza es mucha, no únicamente nuestra, sino de la gente, de los vecinos, de los visitantes, porque era parte de la historia. Claro. Estaban viviendo algunos uruguayos y algunos argentinos en ese edificio. Sí, o sea, en forma permanente eran unas 10 familias que, bueno, que por suerte pudieron ser evacuadas, en algunos casos con pérdidas totales porque no tuvieron tiempo de sacar nada, ninguna de sus pertenencias, y bueno, la verdad que estamos también viendo tratar de ubicarla para ver qué mano le podemos dar en alguna situación que se pueda estar dando, ¿no? Después, como es común en Punta del Este, gente que de repente iba los fines de semana o ni que hablar en temporada, pero en forma permanente unas 10 familias eran las que estaban viviendo. Claro. ¿Eran propietarias? No sé la totalidad, creo que la mayoría eran inquilinos, ¿no? Pero quizás hubiera algún propietario. Ahí está. Se mencionó que una de las dificultades que tuvo Bomberos era que no encontraban la bomba de agua desde donde accionar precisamente con presión, con alta presión, el agua contra el fuego, porque estaba oculta en un deck. Había sido puesto un deck por parte de un negocio comercial, un comercio que está allí en la calle 20 y que lo había tapado. ¿Es así? Sí, digo, creo que a partir de esto hay que sacar una serie de conclusiones y ver de qué manera podemos mejorar. En primer lugar, quiero destacar el esfuerzo enorme desde el punto de vista personal de los bomberos que realizaron un trabajo realmente en ese sentido encomiable, pero también uno los veía que no tenían los elementos adecuados, que nos falta equipamiento, la situación esta particular que se dio con los hidrantes, estuvimos hablando, claro, es en el medio de todo el lío, no habrá que analizarlo ahora en forma más tranquila, pero claro, nos informaba la gente de bomberos que hacía tiempo habían solicitado a OCE la ubicación de los hidrantes en toda la península y que nunca habían recibido esa información. En este caso particular además había quedado debajo de un deck de madera, bueno, que hace tiempo que estaba en esa esquina. Había dificultades con la presión de agua, dificultades con el equipo para trabajar en altura porque no tiene de repente la cantidad necesaria. Entonces creo que la primera pregunta que nos debemos hacer es si estamos preparados para este tipo de situaciones, y en una primera instancia la respuesta es que debemos hacer lo posible para prepararnos, porque si esto hubiera pasado en otras circunstancias, con más gente, claro, en pleno verano, en plena temporada, en un edificio más alto, quizás hoy lo que estaríamos lamentando sería no únicamente lo que hemos perdido de patrimonio, sino una catástrofe realmente, ¿no? Entonces, creo que independientemente además de investigar qué tipo de responsabilidades puede haber habido en el inicio del incendio, creo que lo que nos debemos replantear en esto y en otras cosas es si le estamos dando a quienes deben enfrentarlo, bomberos, policías, todo este tipo de gente que está en el mano a mano después con los problemas, pero estamos dando los elementos adecuados, ¿no? Sí, sí. Aventure, Leandro Gómez lo saluda, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Hace poco se habían colocado unos carteles así que anunciaban un proyecto de un hotel o de un hotel boutique en el edificio. ¿Eso estaba todavía en pie o había quedado por el camino? No, creo que no estaba en pie, por lo menos no teníamos conocimiento de que se hubiera avanzado al respecto. ¿Y ahora qué va a pasar con el edificio? Bueno, ahora lo primero es esperar la inspección final, el dictamen técnico en cuanto a cómo resistió la estructura, y luego habrá que ver, porque no es un edificio con un único dueño, son muchos dueños, a ver hasta dónde se puede recuperar. Habrá que esperar, lo primero y lo fundamental es ver cómo queda la estructura, a ver qué es lo que pasa también con el tema seguros, que nos preguntaban ayer, y en ese sentido no teníamos conocimiento. Así que bueno, en correr las próximas horas todas estas preguntas irán teniendo respuesta, ¿no? Ojalá que se pueda recuperar lo mejor posible y que en poco tiempo esté, no como estaba antes, porque hay cosas que no se pueden recuperar, pero por lo menos manteniendo lo que es la fachada y en la medida de lo posible mantener la estructura, ¿no? Está en una zona de alta valorización, ¿no? No, sin duda, y la verdad que se le había encontrado la vuelta, ¿no? Porque es difícil de tener el progreso, o no sé si el progreso, pero por lo menos de tener el avance en lo que hace a la construcción, pero acá se había logrado mantener, se había
recuperado, y era un orgullo para todos, ¿no? Ver de qué manera se estaba mejorando, pero manteniendo las características que lo hacían prácticamente un edificio único en la península. Entonces, como decíamos al principio, la verdad que la bronca y la impotencia es mucha, pero bueno, digo, hay que seguir para adelante y ver cómo nos podemos recuperar, ¿no? Claro, hay muchas novedades en Punta del Este. 45% del Hotel Conrad ha sido vendido a una empresa inversora chilena. Sí, bueno, hace tiempo que la negociación se venía dando y ahora, bueno, finalmente se concretó. Vamos a ver, digo, esperemos que definitiva sea una transacción entre privados, lo que sí todos vamos a estar atentos a que se continúe en algo que realmente Conrad ha sido muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la promoción en el exterior, con todo lo que hace Claro. a una cartelera de espectáculos que le hace muy bien, no únicamente a Conrad, sino a todo Punta del Este, y en ese sentido realmente cumplió en estos 15 años que lleva un rol muy importante. Bueno, todo hace suponer que quienes vienen a invertir es porque van a continuar en esa senda, pero bueno, siempre que algo se inicia hay expectativa, así que en ese sentido esperamos, bueno, contactarnos y ver que no solo todo siga igual, sino que en la medida de lo posible mejore, ¿no? ¿Cómo ha sido la temporada de invierno en relación a otras temporadas, la Aventure? Con altibajos, digo, sin duda que ha sido un invierno particular, con toda una serie de situaciones que se fueron dando, que Sí, claro. sin duda las han tratado ustedes en más de una oportunidad, ¿no? Sí, Todo sí, lo que sí. tiene que ver con las medidas argentinas, el cierre de Pluna, la situación de crisis internacional, digo, todas cosas que afectan y que generan un clima de incertidumbre, ¿no? Yo creo que hay que tener los pies sobre la tierra, no podemos hablar de crisis, pero tampoco podemos hablar de un Punta del Este o un Maldonado blindado ante cualquier circunstancia, porque ahí tampoco creo que es la actitud que hay que tener. Entonces, por lo menos en lo personal, alertas, atentos, tratando de mejorar lo que podemos mejorar, que es mucho, tenemos muchísimo para mejorar en la calidad de los servicios que se están brindando, y luego, bueno, ir monitoreando la situación. Claramente hay cosas que dependen de nosotros y las podemos hacer desde lo local, hay situaciones de carácter internacional que hay que ver cómo vamos reaccionando, pero sin duda que ha sido un año atípico porque se sumaron toda una serie de circunstancias no favorables, por lo menos Claro. en la primera lectura, hacia los intereses no únicamente de Punta del Este, ¿no? Cuando hablamos de Punta del Este como marca o como emblema del turismo nacional y del desarrollo de determinado tipo de actividades como la inmobiliaria, ¿no? En ese sentido creo que es todo el sector que se ha visto afectado por las situaciones que mencionábamos antes. Claro. ¿Está linda Punta del Este? Tendría que estar más linda, digo, está linda porque es linda de por sí, digo, Sí, tendría que sí. estar más linda en relación a cómo la estamos presentando, y en ese sentido no estamos conformes, digo, y bueno, haremos el máximo esfuerzo para, de aquí a lo que resta, porque ya está comenzando, y por suerte hoy, si bien hablamos por supuesto de temporada alta, hay gente todo el año, que ese también es uno de los temas, ¿no? La tenemos que tener más linda, más limpia, más iluminada todo el año, porque hay gente todo el año, bueno, y no podemos acordarnos simplemente cuando comienza Claro. a apretar el calor. ¿Cuánta gente está viviendo permanente en Punta del Este todo el Y año? en lo que es Punta del Este jurisdicción, municipio, hay aproximadamente unas 20.000 personas. Pero ¿Cuánto, de perdón? hecho, ¿Cuánto? 20.000 personas. 20.000 personas. Pero de esto, digo, hoy la trama urbana de Punta del Este y Maldonado prácticamente es una sola, ¿no? Sí, No hay división, Sí. y ahí ya el número aumenta considerablemente si consideramos Maldonado ciudad y a su vez todos los barrios jardín que se comparten, y ahí estaríamos hablando ya de más de 100.000 personas, ¿no? 110, 120.000 personas. sí. Uno lo observa, por ejemplo, en fenómenos que se dan, como por ejemplo la propagación de colegios, ¿no? Bueno, ese es un dato que siempre mencionamos porque es un dato absolutamente objetivo y es muy, muy importante realmente el crecimiento en lo que tiene que ver con la oferta de estudios, sobre todo a nivel de colegios, que crece año a año y recibe gente de todos lados, ¿no? Que ese también es un dato Sí, interesante, y a su vez, bueno, eso va generando la necesidad a medida que se van sucediendo las generaciones de que se mejore y se amplíe la oferta de enseñanza secundaria, y también, bueno, que podamos ir concretando uno de los objetivos que nos hemos fijado hace tiempo, y que es una política de Estado, porque ya por lo menos Estado departamental, porque ya lleva varias administraciones, comenzó la administración
del Partido Nacional y continúo luego en estas administraciones del Frente Amplio de posicionarnos como una ciudad universitaria, ¿no? Poder tener una oferta terciaria de alto nivel que nos permita algo que ya se está logrando, que es que los jóvenes del departamento y los departamentos vecinos del propio Montevideo puedan estudiar y a su vez también recibir gente joven de la región que venga a estudiar aquí a Punta del Este. Así que en ese sentido viene caminando bastante bien. Repito, un objetivo que lleva largo tiempo y que bueno, poco a poco se va consolidando. Claro. No sé si le corresponde a usted, Laventure, pero digamos, qué enfrentamiento hay en relación a la habilitación de construcción de hoteles en José Ignacio. No es mi área, digo, no es mi jurisdicción, pero bueno, siempre estamos preocupados por todo lo que pasa en el departamento. Estuvimos hablando ayer con gente de José Ignacio, también estamos en contacto con el alcalde Fernando Suárez, y ahí hay una posición de alguna manera enfrentada entre lo que son las fuerzas vivas del local y el propio municipio, que coincide con las fuerzas vivas, y la propuesta que está llevando adelante la Intendencia, lo que tiene que ver sobre todo con la ordenanza de construcción en altura y la posibilidad de instalar comercios y hoteles en la zona del casco de José Ignacio, ¿no? Yo en lo personal digo, comparto la posición que tiene el municipio y que tienen las fuerzas vivas del lugar, porque creo que justamente la diversidad que Maldonado tiene, o que Punta del Este como marca tiene, es la diversidad. Entonces hay lugares que sí está bien y ha habido un desarrollo muy importante en altura, pero hay otros lugares que entiendo que deben mantener las características que tienen, porque hay público para todo y esa es justamente la riqueza que tenemos. Así que bueno, habrá que ver, hay una audiencia pública en las próximas horas, finalmente cómo termina el tema, ¿no? Claro. ¿Han decaído los valores, Laventure? No han decaído todavía, digo, hay un enlentecimiento general, fruto, entre otras cosas, de algunas... Pero los precios se mantienen. Antes. Pero por ahora los precios se mantienen, porque cuando hay incertidumbre, bueno, es lo que decíamos al principio, no podemos hablar de crisis, sino de nubarrones en el horizonte, pero entonces tampoco nadie se quiere desprender y lo que se genera es un enlentecimiento, no una parálisis, pero por lo menos una expectativa de a ver qué pasa, ¿no? Entonces claro, veremos un poco qué es lo que sucede en el próximo año, en lo cual creo que a partir de algunas situaciones que se terminan, por lo menos se concretaron, como fue la firma del acuerdo de formación tributaria con Argentina, por lo menos en casi al trámite parlamentario, situación que había generado y genera, digo, desde el punto de vista personal, creo que no es bueno, o no ha sido bueno por lo menos para Maldonado, pero lo peor era el escenario de incertidumbre, ¿no? Ahora, bueno, ya está. A partir de ahora se verá cómo reacciona y qué tipo de garantías podemos dar desde aquí, desde el Uruguay, para proteger a quienes han confiado en nosotros. Martín Laventure, alcalde de Punta del Este, gracias por este tiempo esta mañana. Le deseo que tenga una buena jornada, más tranquila que la de ayer y de buenas noticias. Esperemos que sí, igualmente para ustedes. Hasta muy pronto, adiós.